Adoro los hechos que me sorprenden, por muy pequeños o grandes que sean. Hacer esta nota de 100 datos perturbadores y escalofriantes. Fue realmente un placer para mí, espero y sea de tu agrado este nuevo capítulo en el canal. Ya que soy muy curioso y algunos datos son raros y te dejarán pensando por horas y no podrás pegar el ojo en la noche. Yo mismo estoy un poco incómodo después de compilarlos, pues son un recuerdo de que el mundo está plagado de horrores. Y como bonus, se los puedes decir a tus amigos para que queden con la misma intriga que tú. No olvides suscribirte y dejar tu like, de esta manera me ayudas a crecer y liberar más contenido. Ya que se viene bastante. Soy el Pingüino y te deseo que puedas dormir si me miras de noche. Comencemos. Una piedra en el planeta. Una roca espacial de 900 metros de ancho es suficiente para amenazar la existencia de toda nuestra especie. Incluso rocas que apenas 40 metros tienen potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta, hasta que la muerte los separe. Según las estadísticas, la persona con la que te casas es la que más probabilidad tiene de asesinarte. La etnia de los Sherpas utiliza los cadáveres abandonados en el Everest como puntos de referencia y ubicación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses bombardearon a los chinos con pulgas infectadas de Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica. Decoración de Halloween muy realista. En octubre de 2005 en Delaware, Estados Unidos, una mujer de 42 años se suicidó y confundieron su cadáver con una decoración de Halloween. El silencio asesino. A menudo, el ahogamiento sucede de forma silenciosa. De hecho, la mayoría de los niños se ahogan justo frente a los adultos que deberían estar cuidándolos. Un promedio de 2.3 kilogramos es lo que pesan las bacterias de tu cuerpo. Durante una eyaculación, el esperma puede alcanzar velocidades de 64 kilómetros por hora. En niños, los dientes definitivos están justo bajo sus ojos. Estadísticamente, en diversos momentos de tu vida pasarás junto a 14 asesinos y nunca te darás cuenta. Experimentar la microgravedad no se siente como flotar en una piscina. De hecho, la sensación se parece más a la que se produce justo antes de una caída. El compartimiento donde viajaba la tripulación del Challenger resultó intacto tras la explosión inicial. De hecho, se encontró que 3 de ellos activaron manualmente los sistemas de aire de emergencia. Entonces, los miembros de la tripulación no solo sobrevivieron a la explosión, es probable que estuvieran vivos y conscientes durante el descenso a la superficie. Cada año, los ciervos matan a más personas que osos, lobos, perros, cocodrilos, serpientes, arañas, abejas, avispas y escorpiones juntos. Bambi oculta muchas cosas. En el antiguo Egipto, si una persona empezaba a manifestar indicios de ceguera recibía un peculiar tratamiento. Aplastaban los globos oculares de un cerdo y empujaban la sustancia viscosa resultante por el oído del ciego. Aparentemente, si mueres completamente solo, tu gato esperará un día o 2 antes de empezar a alimentarse de tu carne. Los cuervos pueden reconocer caras humanas e incluso se ha reportado que algunos han intentado vengarse de la gente cuando se sintieron atacados. Quizás sea por eso que a una parvada de cuervos se le llama murder, asesinato, en inglés. Es mucho más probable que te asesine alguien que conoces que un completo desconocido. Es común que aparezcan pies humanos en las costas del mar de los Salish, ubicado entre Vancouver y Seattle. Cada vez que besas a alguien, se intercambian aproximadamente 80 millones de bacterias. Puede llegar a haber 50 asesinos en serie activos en los Estados Unidos al mismo tiempo. Una estimación muy conservadora indica que existen entre 25 y 50 asesinos en serie activos en los Estados Unidos, le dijo John Douglas, ex jefe de la Unidad Elite de Delitos Seriales del FBI, a la revista People en 2014. Se define a un asesino en serie como alguien que ha asesinado a 2 o más personas en distintos incidentes. Se puede registrar actividad cerebral hasta 30 segundos después de que una persona es decapitada. También se le conoce como cabello de ángel. Este fenómeno natural puede ocurrir después de una tormenta fuerte o una inundación. Según la FDA, se calcula que hasta un 10% de los granos de café verde pueden estar infectados por insectos.
El yogur de fresa que estás comiendo puede contener bichos. Algunas marcas, por ejemplo, Yoplait, utilizan carmín como colorante. Es un tinte rojo natural que se obtiene de bichos triturados. La buena noticia es que se considera que su consumo es inofensivo. La mala noticia es, bueno, son bichos. Existe una rara enfermedad mortal llamada insomnio familiar fatal que destruye lentamente la capacidad del cerebro de dormir hasta que la persona muere. Existen investigaciones que indican que aproximadamente un 1% de los hombres adultos de los Estados Unidos cumplen con los criterios clínicos para ser considerados psicópatas. El investigador Kevin Dutton le contó a BuzzFeed en una entrevista en 2016 que se puede definir a un psicópata como una persona que tiene un conjunto distintivo de rasgos de personalidad, tales como ser encantador, carismático, intrépido, despiadado, narcisista, persuasivo y carecer de conciencia. Lo dicho no implica un diagnóstico ni que la persona sea necesariamente violenta. El cuerpo humano puede gemir incluso después de la muerte. Cuando un médico u otra persona intenta resucitar a alguien, se bombea aire adicional hacia los pulmones y el estómago del paciente. Después de la muerte, puede ocurrir un escape de aire si alguien ejerce presión sobre el cuerpo mientras se lo traslada. Puede sonar como un lamento, un quejido o incluso como un chillido, comentó un experto en salud de Maple Holistics en una entrevista con Bostul. ¿Has visto esas bonitas catarinas que hay en tu jardín? En realidad, son caníbales. ¡Qué lindas no! Por allá del 2012 en Alsacia, Francia, los apicultores no entendían por qué las abejas estaban produciendo miel verde y azul, y resulta que las abejas se estaban alimentando de los desechos de una fábrica de M&M's. En este momento, hay más de 40 millones de personas que viven esclavizadas. En casos de pornografía infantil, alguien tiene que ver el video de principio a fin para poder testificar en la corte y dar una condena. En 1977, la esperanza de vida promedio en Camboya era de 18 años. La encefalitis letárgica, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad en donde el paciente está consciente, pero no despierto. No tienen movimiento, ni emociones o capacidad de habla, y no tienen una conexión con la vida en general. Alguna vez se creyó que los bebés menores de 15 meses no podían sentir dolor, así que los doctores realizaban cirugías en bebés sin anestesia. Administraban relajantes musculares para evitar que los bebés se retorcieran. Había una forma de tortura llamada lengua de cabra. Los pies de una persona eran remojados en agua salada y luego eran lamidos por una cabra hasta que ya no tenían carne. En promedio, 2.000 niños se pierden todos los días en Estados Unidos. Los organofosfatos, como el gas sarín, funcionan al inhibir la capacidad de los músculos de relajarse. Así que tus músculos se contraen, pero no pueden relajarse, ocasionando que cada parte de tu cuerpo se acalambre hasta asfixiarte. Cerca del 40% de los asesinatos quedan sin resolver. Un solo tigre mató a 436 personas en India y Nepal. Durante el medievo empezó a correr una mítica leyenda relacionada con el helecho y con un misterioso ser que era mitad planta y mitad animal, que trajo de cabeza a cazadores, naturalistas y botánicos durante siglos. Esta figurilla de bronce de 15 centímetros hallada en Irak es la representación del Demcero, Pazuzu. Tiene una inscripción escrita en neoasirio: soy Pazuzu, hijo de Ampa, el rey de los espíritus mal uno, los del aire que salen de las montañas furiosas, soy yo. Las mujeres se sentaban debajo de una máquina de ondas de cabello permanente durante aproximadamente 10 horas para lograr un cabello ondulado. A menudo, la máquina funcionaba mal. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Es un trastorno neurológico que suele darse sobre todo en niños, normalmente por la noche. Se describe como un conjunto de síntomas que producen una alteración de la percepción visual y la imagen corporal, de manera que perciben el tamaño de objetos o personas de forma errónea. Antes del 1600 las mujeres occidentales daban a luz en cuclillas, como las nativas, sentadas o de pie. Esto cambió cuando el rey Luis XIV de Francia dispuso que sus mujeres debían dar a luz acostadas y ver nacer a sus hijos, aunque esa postura hace más difícil y doloroso el parto.
Merian Bevan, después de desarrollar acromegalia, recorrió el circuito de espectáculos secundarios como La mujer más fea del mundo, el 4 de noviembre de 1919, foto coloreada digitalmente. Quizás uno de los oficios más extraños es el de las plañideras, mujeres que cobran por llorar en los velorios. El oficio de las plañideras apareció en el antiguo Egipto, ya que existía un tabú que prohibía manifestar tristeza por un difunto, por lo que se contrataba a mujeres para realizar dicha labor. Rejuvenit Toning Mask. Si piensas que, para presumir, hay que sufrir, este es sin duda uno de tus inventos. Esta máscara prometía belleza sin igual, pero a cambio debías ponértela 15 minutos al día y recibir descargas eléctricas en 12 puntos estratégicos de tu cara. Un sacrificio que el consumidor no estuvo dispuesto a pagar. Todos sabemos que la moronga es sangre de cerdo coagulada. Lo que muchos no saben es cómo se prepara. Primero, se lavan las tripas de cerdo con jabón blanco y limón varias veces, hasta eliminar el olor. El relleno se prepara en una olla con 1 litro de sangre sin coagular, ajo, cebolla, azúcar, sal y orégano. Tras hervir los ingredientes, se ata un extremo de la tripa y se introduce la sangre. Después se cierra y se vuelve a hervir. En muchos casos, además se agregan a las ollas los huesos triturados de la cabeza. Los niños son de 3 a 4 veces más propensos a ser diagnosticados con autismo que las niñas. Mientras los expertos no tienen aún una respuesta sólida a esta clara discrepancia de género, algunos creen que las niñas, al estar mejor dotadas con habilidades del lenguaje que los niños, pueden enmascarar mejor los síntomas y no ser diagnosticadas como autistas. La leyenda de la Casa de las Brujas en la colonia Roma. Uno de los edificios más icónicos de la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma es la Casa de las Brujas. Su construcción resalta del resto de las casas del perímetro. Está hecha de ladrillo rojo y una de sus torres remata con un techo en pico, semejante a un sombrero de bruja. De acuerdo con la leyenda, en los cuartos de servicio vivía una chamana llamada Bárbara Guerrero, apodada como Pachita. Políticos, empresarios y mujeres la visitaban para solicitar sus trabajos. Según algunos, Pachita realizaba cirugías con un cuchillo, sanando a sus clientes de sus dolencias. De acuerdo con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, el edificio recibió su apodo de los niños que jugaban en el jardín de la Plaza Roma, hoy Río de Janeiro. Curiosamente, el bautizo del inmueble fue en los años 40, mucho antes de la presencia de Pachita. El tiburón, cortador de galletas, es un tiburón parásito que se adhiere a peces más grandes y mamíferos marinos, como el delfín en la foto. Este tiburón es capaz de infligir daños severos a la piel y los tejidos, lo que resulta en una herida circular. A menudo se le llama el monstruo de las galletas del mar. La deficiencia de vitamina D puede ocasionar pensamientos suicidas. Última fotografía de Saman Kunan. El buzo perdió el conocimiento cuando salía del complejo de cuevas de Tam Wang, un recorrido de 5 horas, después de llevar provisiones a los niños atrapados. Un compañero lo sacó e intentó reanimarlo, lamentablemente, sin éxito. Cuando la gente con implantes de senos es incinerada, los implantes se convierten en una sustancia viscosa que requiere de limpieza extra. Crear recuerdos falsos es más fácil de lo que piensas. ¿Sueles hacerlo? Una de las figuras relacionadas con el Día de Muertos es el Xoloitzcuintle, un perro envuelto en el misticismo de una leyenda, la cual dice que el dios Xolotl le dio esta raza como regalo a los hombres y la creó con el hueso de la vida. Por ese motivo, los aztecas creían que estos perros eran sagrados y que su trabajo consistía en guiar las almas de los fallecidos por el largo y difícil camino del Mictlán, la ciudad de los muertos. Uno de los delfines que protagonizó Flipper murió suicidándose. Existen cepas de la bacteria CRE que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. La primera, Aisigril, modificaciones dentales con joyas de la humanidad encontrada en un esqueleto maya. Esta serpiente se electrocutó y luego fue mordida por otra serpiente que también se electrocutó. Fotógrafo británico captura un león sobre un montón de huesos en Sudáfrica. Así se ve un perezoso mojado. Grady Frankenstein Jr.,
nació con una discapacidad genética conocida como ectrodactilia y actuó en carnavales con el nombre artístico de Chico Langosta. Cada mujer en esta fotografía de 1885 fue la primera doctora con licencia de su respectivo país, India, Japón y Siria. Atentado de Oumag. El coche rojo de esta foto tenía una B0 MBA que mató a 29 personas e hirió a 220. El hombre y el niño sobrevivieron, la fotógrafa no. El actor de The Crow, Brandon Lee, minutos antes de filmar la escena en la que moriría tiroteado por un arma que se presumía cargada solo con balas de salva. La actriz Sharon Tate en su patio en Los Ángeles en agosto de 1969. Más tarde esa misma noche fue asesinada por miembros de la familia criminal de Charles Manson. Merkin, pelucas para el pubis que se originaron hacia 1450. Las mujeres se rasuraban el vello púbico por razones de higiene personal y para combatir los piojos del pubis. Al quedarse sin vello usaban un merkin. Había vendedores a domicilio de estas pelucas. Un musulmán ciego llamado Muhammad cargando a su mejor amigo, un cristiano paralítico que sufre de enanismo llamado Samir. Una serpiente albina realmente hermosa. Los hombres cocodrilo. Ellos fueron manteniendo a lo largo de los años un ritual de iniciación. Cuando son niños realizan escarificaciones en la piel que simulan ser escamas. Son decenas de cortes a lo largo del cuerpo que luego se llenan de tierra o arcilla y de un aceite antiséptico. Los hombres cocodrilo están ubicados en aldeas dispersas al noroeste del país, en la región del río Sepik, el más largo de la isla de Nueva Guinea. En las historias originales, Sherlock Holmes era adicto a la cocaína. Cuando el autor, Conan Doyle, se enteró de los peligros de la cocaína, escribió que Sherlock Holmes había dejado la cocaína al ser desenganchado gradualmente por Watson. Una mujer escocesa fue condenada a muerte en la horca hacia 1721. Maggie Dixon fue colgada, declarada muerta, metida en un ataúd de madera y trasladada. Se despertó de camino al cementerio, la ley dijo que su sentencia se había cumplido y vivió otros 40 años conocida como Maggie medio colgada. Síndrome de París. Se trata de un trastorno que por el momento solo ha afectado a turistas japoneses en París. La explicación que hasta ahora se ha dado es que sufren un shock cultural tan grande al llegar a la ciudad que les deja paralizados. Entran en una especie de psicosis en la que nada tiene sentido y todo les parece extraño. Este modelo de cera representa a la viuda del domingo, una mujer, real, con un cuerno de 25 centímetros que nacía de su frente. Tardó 6 años en alcanzar ese tamaño y fue extirpado quirúrgicamente por un cirujano francés. Atrapan a El Berna, vendía tacos de perro en Nezahualcóyotl y rescatan a caninos en Engorda. Ahí se encontraron a más de 100 perros que estarían destinados al sacrificio para consumo humano, relató Edgar Castillo, presidente de Nitin, rescataba perros de las calles o los robaba y después eran sacrificados. Reagan y Gorbachev acordaron detener la Guerra Fría en caso de una invasión alienígena. Alice Liddell, la inspiración para Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. 1859. Si mueles una esponja marina a través de un colador en agua salada, volverá a reorganizarse como una esponja. Es el único animal que conocemos que puede hacer eso. El trono en uno de los antiguos palacios de Saddam Hussein. Ya está disponible para su venta la muñeca embrujada, Gaby, de la famosa película mexicana, Vacaciones de Terror. Es hecha 100% por manos mexicanas y hasta incluye su misma ropa y movimiento de ojos. Frank Lentini, 1889 a 1966, el hombre que tuvo 3 piernas, 4 pies, 16 dedos, 2 miembros y 4 testificadores completamente funcionales, debido a su nacimiento con un gemelo parasitario. En Troupie, Italia existe una ley que impide a las personas que no cumplan con unos estándares de belleza mínimos poder llevar prendas de baño de 2 piezas, es decir, que si no eres guapo físicamente te tienes que tapar. A veces los más aterradores lugares embrujados del mundo no son pueblos ni viejas cárceles, sino simples casas de familia. Es justamente la historia que se encierra en las paredes de la casa maldita de Amityville. El 14 de noviembre de 1974, un joven llamado Ronald, el hijo mayor de la familia de Feo,
asesinaría a su familia mientras dormían. Este caso ha sido llevado a la gran pantalla en varias oportunidades. Lo más insólito es que esta tenebrosa casa que destacamos entre los lugares malditos del mundo permanece en pie. Si eres de los valientes a los que le gustaría acercarse, la encontrarás en la dirección 112 de Ocean Avenue, en el estado de Nueva York. El gigante de gelatina. En 1912 un equipo de arqueólogos del Beloit College en los Estados Unidos, liderado por el hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago Delavan en Wisconsin, Estados Unidos, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal como transmitió en New York Times el 4 de mayo de 1912. Foto de Murat Öztürk. Es bastante difícil observar este estado salvaje en el mundo de los insectos. Se les conoce con el nombre común de escarabajos tigre, por la voracidad de sus hábitos depredadores. El mimetismo es una semejanza evolucionada entre un organismo y otro objeto, a menudo un organismo de otra especie. Este escarabajo evolucionó para tener el mismo aspecto y comportamiento que el tenrec rayado de las tierras bajas, un mamífero exclusivo de Madagascar. A1, Nazla es una formación rocosa de 4000 años de antigüedad en Arabia Saudita, dividida con lo que parece ser una precisión láser. Hay muchas conjeturas sobre cómo sucedió esto. Tumba pirata que data de principios de 1800. Cementerio of the Skull en Brujas, Bélgica. Hay gente que no tiene monólogo interno, literalmente no tienen una voz dentro de la cabeza. El Dr. Moody Jacobs muestra un hematoma gigante en el costado y la cadera de su paciente en Hayes, después de que fuera golpeada por un meteorito, el cual realizó demasiados rebotes antes de impactar en el cuerpo de la mujer. Ella es la única persona confirmada en la historia que ha sido golpeada por un meteorito. La paradoja de Fermi. Es muy raro que con la cantidad de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia no hayamos detectado señales alienígenas de ningún tipo. Hay muchas teorías al respecto, pero mi favorita es el bosque oscuro. Todos los que estén ahí fuera están en silencio y sin transmitir porque saben de cierto peligro que nosotros desconocemos y no quieren encontrárselo. Walter Browning dejó de fumar puros a los 103 años porque se volvieron demasiado caros. A los 108 años, volvió a fumar puros tras recibir muchos regalos de puros. Acabó viviendo hasta los 114 años y fue el penúltimo superviviente verificado nacido en el siglo XIX. Una mujer saltó del piso 86 del Empire State, pero el viento la volvió a empujar hacia adentro y cayó en la cornisa del piso 85. Sobrevivió y solo se rompió la pelvis. La tumba de Sidmore Scorfiaclach en Escocia. La jaula sobre la tumba no es para evitar el robo de tumbas, sino para mantener en su lugar las 5 piedras malditas que se encuentran sobre ella. Cuenta la leyenda que los hombres que han tocado estas piedras han caído enfermos o algunos incluso no han vivido para contarlo. Desde 1396 se registraron tantos casos extraños que finalmente en 1983 se decidió agregar la jaula de hierro para proteger a las personas de la maldición. Por último, este dato perturbador y escalofriante. Mucha gente murió mientras veías este video. Son increíbles las cosas perturbadoras y escalofriantes que pueden ocurrir en el mundo y algunas no tendrán una explicación. Si llegaste hasta aquí y te gustó este conjunto de datos perturbadores y escalofriantes, comparte, suscribe y comenta de qué otro tema quieres que hable. De momento revisa mis icebergs, los cuales son muy interesantes. Te deseo puedas dormir tranquilo y nos vemos pronto. Muy pronto. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo. No voy a interferir, yo soy el pingüino.